a dar paso a Javier Espino Martín, del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tema será Jesuitas versus oratorios y escolapios, confrontaciones ideológicas y gramática latina en México y España durante el periodo ilustrado. Bienvenido, Javier. Bueno, antes de nada, pues me gustaría agradecer mucho a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador que pueda presentar esta ponencia, y también me gustaría agradecer a la doctora Aurelia Vargas y al doctor José María Maestre que me hayan invitado a presentar esta exposición. Pues me gustaría hablarles de un conflicto que por un lado podríamos considerar un conflicto de tipo gramatical, evidentemente, un conflicto educativo, didáctico, pero que subyace debajo de ese conflicto un conflicto también, una lucha, podríamos decir, ideológica, con vertientes pueden ser tanto políticas como religiosas. Es el enfrentamiento que vamos a tener de la Compañía de Jesús contra dos órdenes que de alguna manera podríamos decir que tienen un frente común, que son los oratorianos, que es la congregación del Oratorio San Felipe Neri, y los escolapios o las escuelas pías de San José de Calasanz. Inicialmente, para ver este conflicto hay que entender que los jesuitas, como bien saben, pues se fundan en 1500, la compañía se funda en 1540, es aprobada por el Papa y es fundada por San Ignacio de Loyola. En el año 1599 desarrollan o publican, más bien, mejor dicho, la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum es el plan de estudios de todos los colegios jesuitas, que además va a tener una gran fama y una gran importancia y relevancia para la educación, pues prácticamente desde que se publica hasta, pues no voy a decir hasta la actualidad, pero sí por lo menos unos 3 siglos, ¿no? En esta Ratio Studiorum, pues el estudio de la gramática latina va a ser fundamental y se va a oficializar el estudio de la gramática del padre Álvarez. Esta gramática está dividida en 3 libros y de alguna manera cada libro corresponde de alguna manera se estructura según los preceptos de la Ratio Studiorum y de los diferentes niveles educativos en que se divide la ratio. Este plan educativo, junto con la fuerza que van a ir adquiriendo los jesuitas en 2 niveles. Por un lado, en el nivel papal, van a tener un apoyo muy fuerte por parte del Vaticano, y por otro lado, por el nivel de las diferentes monarquías europeas, pues del siglo XVII, lo que son los absolutismos monárquicos del XVII, va a recibir, la Compañía de Jesús va a recibir mucho apoyo por parte de los reyes, y esto va a suponer una gran extensión por toda Europa y por ende en América. Si concreto otra vez de nuevo en la ratio, en caso concreto de España, va a haber un decreto real entre 1598 y 1599, dependiendo de los estudios, pero en principio es en este periodo en el que se oficializa la obra gramatical del arte de Nebrija, pero no de Nebrija, sino el que va a realizar y el que va a refundir y la versión que va a desarrollar el jesuita castellano Juan Luis de la Cerda. Este decreto establecerá que también en estos colegios jesuitas españoles pues se estudie el arte de Nebrija o el arte regio, que se va a llamar a partir de ahí. ¿Qué va a suceder con el padre Álvarez? El padre Álvarez pasará a ser algo así como una especie de manual complementario en las aulas gramaticales. Esto va a ser en la Corona de Castilla. Como saben bien, en España pues estaba siempre a la limón la Corona de Castilla con la de Aragón, pero en Aragón también se establecerá oficial en el año 1626, con lo cual se va a extender prácticamente a todo el territorio peninsular. Hay que tener en cuenta que en el momento en que es oficializada el arte de Nebrija,
Y cuando los jesuitas llegan al Nuevo Mundo y en concreto a la Nueva España, pues van a traer con ellos, evidentemente, también esa ratio, tanto la ratio studiorum, bien digo, como el arte de Nebrija. También, por supuesto, la gramática de Álvarez. De hecho, quizá en Nueva España, y lo vamos a ver luego cuando la doctora González Gallardo hable de eso, en Nueva España va a haber más libertad quizá de utilizar la gramática de Álvarez que, por ejemplo, la había en la propia España. En la Nueva España pues van a llegar varios manuales de Juan Luis de la Cerda, del arte de Nebrija Juan Luis de la Cerda, como indica el investigador insigne profesor Ignacio Osorio, que bueno, pues nos señala varios años como 1619, 1674, etcétera, ¿no? Y también va a ser muy relevante este manual, no solo para la enseñanza de colegios jesuitas que se dedicaba a pues a los españoles nacidos en la Nueva España, lo que luego van a ser los criollos, sino también para poder aprender por parte sobre todo de los frailes y de clérigos y eclesiásticos las diferentes lenguas amerindias, ¿no? Y va a servir de modelo para ello. Aquí tienen un ejemplo de varias lenguas que les muestro: el arte breve de la lengua otomí, el arte de la gramática de la lengua zapoteca, arte del idioma huasteco, etcétera, etcétera. Todas ellas tomarán de referencia el arte regio o el arte de Juan Luis de la Cerda. Pero la cuestión es, ¿qué modelo didáctico presentaba este arte regio? ¿Qué modelo didáctico presentaba la obra de Juan Luis de la Cerda, que estaba unida, profundizada, por decirlo así, en la ratio studiorum? Era un modelo de enseñanza del latín y por lo tanto de las letras latinas, de los textos de los autores clásicos latinos, basado en reglas, ejemplos y excepciones. Una profusión muy grande de reglas, de ejemplos y de excepciones, que por lo que se le ha podido denominar método barroquizador o barroquizante, ¿no? Porque a partir de la obra de la Cerda se van a hacer toda una serie de manualitos explicativos de los diferentes libros en que se organiza la obra de la Cerda, que va a multiplicar todavía más pues la enseñanza de la gramática más allá de la propia obra de la Cerda, con lo cual era todo un universo gramatical el que tenían que aprender los muchachos durante todo este periodo, ¿no? Algo muy importante en la enseñanza de latín era la enseñanza de la composición. Los muchachos tenían que aprender a hacer buenos discursos con una estética más bien conceptista, unos, culterana, otros, dependiendo de qué colegio y de qué momento, ¿no? Pero desde luego lo que importaba era la dificultad, el abigarramiento, ¿no? Una manera de enseñar abstrusa, complicada, y todo ello, pues como pueden ver, se ve reflejado en la propia ratio, como tienen aquí el texto que estoy exponiendo. En las clases de gramática se han de entregar composiciones todos los días, menos el sábado. En las demás clases, todos los días, menos los de vacación, y el sábado se entregará composición en prosa y en verso solo 2 veces por semana, a saber, el día siguiente al domingo y al de vacación. Por lo tanto, la composición era muy relevante. Otro rasgo muy importante de la enseñanza de la gramática jesuítica era el fenómeno de la supletio, que ya era utilizado incluso en la Baja Edad Media, pero que en las gramáticas jesuitas van a ser muy especialmente relevantes, que es básicamente se basa en agarrar estructuras o coger estructuras gramaticales de la gramática española, sintácticas españolas, e intentar ver cómo se traduciría en latín. Y así se van gestando una serie de expresiones fraseológicas como las oraciones de habiendo, las oraciones de estando para, las oraciones de, que conste que ese habiendo no es el habiendo como aparece en las gramáticas sin el cambio ortográfico que luego va a venir, ¿no? Posterior. Esto significaba una multiplicación de la enseñanza del latín, es decir, el latín tenía que sostenerse a sí mismo más sostenerse las expresiones que venían del castellano. Con lo cual se hacía una suerte de un poco una especie de trabalenguas a veces, ¿no? En la que las propias composiciones reflejaba esa unión de expresiones de un lado y del otro, de castellano, latinizadas y del propio latín en sí mismo. Con lo cual teníamos un didactismo gramatical de tipo casuístico, caso por caso, punto por punto, descriptivo, pormenorizado
hiperdetallado, si quieren. Y además hay que añadirle otro aspecto que es muy interesante, que es el hecho de utilizar muchísimo las figuras retóricas que se incluyen en la gramática, cuando normalmente las figuras retóricas estaban en las propias retóricas, pero hay una suerte de retorización de la gramática, ya que en este periodo, en el periodo barroco, siglo XVII, las retóricas eran lo que es la retórica era muy relevante. Piensen que de alguna manera esta didáctica estaba basada en el trivium primitivo medieval, ¿no? Que está reflejado, que se refleja además en las gramáticas iniciales de un Donato o de un Cristiano. Ese trivium pues, se basaba en dialéctica, retórica y gramática, con lo cual en este periodo la gramática se retoriza y esto hace que se multiplique todavía más. Además, tenemos que añadir un tipo de literatura que se va a incluir, que es la llamada literatura emblemática, que se conjuga con la retórica, y que son acrósticos, jeroglíficos, palíndromos. Fíjense, por ejemplo, el caso de esta gramática que les voy a poner aquí, que precisamente es la gramática de Marcos Márquez de Medina. Es una gramática, no es jesuita, pero es un filo jesuita. Este autor sigue fielmente el método de la Cerda y de todo el universo gramatical jesuita, y es muy interesante cómo, fíjense cómo se introduce en uno de sus libros, antes de la ortografía, un palíndromo, como es este palíndromo de Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas, que se puede leer de un lado al otro, de arriba a abajo, etc. Es un palíndromo con el que se pretende enseñar latín, pero este palíndromo de alguna manera tiene hasta un carácter esotérico, hermético, que viene de los antiguos gnósticos, cristianos y judíos, y cómo se puede ver que las gramáticas barrocas pues ya adquieren unas líneas, unos lineamientos de tal dificultad que ya se van introduciendo hasta en el mundo de lo hermético, una suerte de lenguaje críptico y jeroglífico. Bien, este es el método que podemos decir que era el que se desarrolló por parte de la Compañía de Jesús durante un siglo, donde además la Compañía de Jesús tenía un poder omnímodo sustentado por los reyes y por los virreyes, y también, por supuesto, por los diferentes cargos eclesiásticos, obispos, arzobispos y el propio Papa de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede a partir del siglo XVIII? En el siglo XVIII, durante la primera mitad, la influencia jesuita va a ser todavía evidente, pero a partir de la segunda mitad, a partir sobre todo en el caso español del reinado o la monarquía de Fernando VI y luego sobre todo la de Carlos III, va a haber un giro. El giro va a venir por la influencia francesa y en concreto la influencia del método cartesiano, que va a venir de Francia. Evidentemente, al cambiar la dinastía de Habsburgos a Borbones, pues ya inevitablemente algo tenía que cambiar también en los propios reyes. Y aunque todavía en el reinado de Felipe V todavía hay una influencia jesuita importante, a partir ya de Fernando VI la sigue habiendo, que conste que él tiene como uno de los ministros importantes al padre Rábago, que era un jesuita relevante. No obstante, ya empieza a, de alguna manera, decaer su influencia, la influencia de los jesuitas, porque va viniendo de Francia lo que va a ser el llamado método port-royalista. La abadía de Port-Royal es una abadía, es una serie de escuelas que están cerca de París y van a desarrollar un método propio que además está muy unido a su manera a sus manifestaciones religiosas. Ellos son jansenistas y el jansenismo podía, así a grandes rasgos, podríamos decir una suerte de calvinismo católico, ¿no? Así dicho de manera muy amplia, más rigorista, ¿no? Acuérdense de Blaise Pascal, que fue un gran insigne calvinista y muy rigorista en sus ideas, sus pensamientos famosos, ¿no? Religiosos. El método jansenista porroyalista pues va a introducir la mentalidad cartesiana. ¿Y cómo se va a ver la mentalidad cartesiana? Si Descartes escribió su discurso del método, todas las obras que va a escribir Claude Lancelot, que va a ser el principal gramático y profesor de estas escuelas, todas van a empezar con el nombre méthode. Méthode pour apprendre la langue latine. El método para enseñar la lengua latina. O el méthode pour apprendre la langue grecque. O la langue italienne. O la langue español. Entonces vamos a tener que esa influencia cartesiana ya se va a ver desde el propio título,
Pero es que además Lancelot va a introducir toda una serie de autores de carácter racionalista. Uno de ellos es el Brocense, el famoso Brocense, que escribirá su Minerva pues, a mediados del siglo XVII y que, bueno, pues fue de alguna manera, me he equivocado. La difusión de la Minerva tendría que ser en el siglo XVII, pero fue especialmente ocultada, ¿no? durante pues, todo el periodo barroco, por la sencilla influencia de los jesuitas, ¿no? Que van a, de alguna manera, apartar la Minerva de este gran autor, pero lo que van a hacer los franceses, los royalistas, será adquirir esta obra e introducirla en sus métodos, junto con otros autores de cuyo racionalista, como Bosio, Shopio, ¿no? Gramáticos, que van a introducir una manera distinta de enseñar la lengua latina. ¿En qué consistía esa manera distinta de enseñar la lengua latina? Pues se van a reducir las reglas, las excepciones, los ejemplos frente al método jesuita, que era muy profuso. Se van a introducir muchas notas históricas en los textos, comentarios filológicos de carácter, podríamos decir, pues de carácter histórico, a veces epigráfico, numismático, etcétera. Y va a darse mucha importancia a la traducción frente a la composición. Si antes se daba importancia a la composición, ahora les va a ir importando el método royalista que se traduzca a las diferentes lenguas los textos latinos, porque lo que va a interesar en especial es hacer una pedagogía más agradable al alumno, más lúdica. Y ello va a suponer que se empiece a tener más relevancia el plano lógico que no el retórico. Yo les he hablado antes del trivium, dialéctica, retórica y gramática. Bueno, pues en la dialéctica tendríamos ese principio lógico que el método porroyalista va a desarrollar y que está en consonancia totalmente con el pensamiento cartesiano. La idea es ahora enseñar las cosas de manera, como diría el gran Descartes, claras y distintas, transparentes, con unas estructuras lógicas evidentes. Piensen que a partir de esta mentalidad, este cambio de mentalidad de enseñanza, también va a potenciarse muchísimo la enseñanza de la sintaxis. De hecho, a finales del siglo XVIII se desarrollarán las diferentes escuelas sensistas, sensoempiristas, que desarrollarán el concepto de proposiciones principales y subordinadas. En todo esto, ¿qué pasa con los oratorianos y escolapios? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora y estos señores dónde aparecen? Bueno, pues piensen que tanto escolapios como oratorianos como escolapios se fundan en la segunda mitad del siglo XVI, ambos, son posteriores a los jesuitas, son órdenes, primero podríamos decir órdenes más, no voy a decir de segunda, ¿no? Pero sí como más humildes, ¿no? O sus inicios son más humildes. Cuando funda San Felipe Neri su congregación de oratorianos, su idea es, bueno, pues desarrollar el catolicismo, pero sobre todo en barrios romanos, pobres. Igual pasó con San José de Calasanz, también pretende desarrollarse, educar a los pobres, ¿no? Hay una idea de educar a gente humilde. Por otro lado, son menos jerárquicos que los jesuitas, ¿no? El caso, por ejemplo, oratoriano es que las órdenes no tienen una autoridad central, como los jesuitas. Algo interesante de las dos órdenes es que tiene una mentalidad como más moderna, en el sentido de dejar en sus enseñanzas que se introduzca las enseñanzas de las lenguas vernáculas. Claro, piense que si van a enseñar a gente humilde, pues hay que empezar por las lenguas de esa gente humilde, que precisamente son las lenguas modernas, ¿no? Con lo cual el latín está más en un segundo lugar, ¿no? Y además atienden más, por ejemplo, a la enseñanza científica, la enseñanza matemática, etcétera. Los oratorianos se van a ir haciendo importantes y fuertes y relevantes, sobre todo en Portugal. En Portugal, en el reinado de José I, en esa segunda mitad del siglo XVIII, con el marqués de Pombal, van a perder gran influencia los jesuitas y se van a empezar a ser sustituidos por los oratorianos en la influencia de la monarquía. Piense que los ilustrados van a empezar a ver que los jesuitas son un tapón
para poder aplicar sus reformas. Los jesuitas tienen su modelo y es un modelo ya periclitado, un modelo que es de un siglo anterior, con una mentalidad muy contrarreformista, muy hacia una reforma eclesiástica. Ya lo que pretenden los ilustrados y en concreto las monarquías del 18 es introducir un modelo racionalista, más cartesiano, más moderno, más cercano a una idea de Estado-nación. Todavía no, pero ya se empieza a conformar esto. ¿Qué sucede con oratorianos y escolapios? Que son órdenes que al ser más débiles están más cerca de ese poder real. Los reyes se dan cuenta, y ciertos obispos también ilustrados se dan cuenta que son órdenes que pueden servir para esta renovación, ¿no? Claro, ustedes podrían pensar, bueno, ¿y por qué no lo hacen los propios reyes directos? Bueno, pues porque no tienen todavía una estructura educadora como para poderlo hacer. Entonces se tienen que valer de estructuras ya establecidas que vienen de la Iglesia. Y una de ellas es la de los oratorianos, otra de ellas será la de los escolapios. Oratorianos será en Portugal, básicamente, y fíjense, algo muy interesante es que la gramática del padre Álvarez, que era oficial de la Ratio, será sustituida por el método abreviado del oratoriano Antonio Félix Méndez. Entonces, ahí se producirá ya ese cambio, ahí se verá cómo va perdiendo la influencia los propios jesuitas. Por otro lado, vamos a tener cómo va a haber una influencia poderosísima de un autor que es Luis Antonio Verney, que va a escribir El verdadero método de estudiar en 1746 y que va a tener una influencia increíble, no solo en Portugal, también en España. Va a ser muy criticado por los jesuitas porque va a arremeter con este método muchísimo con la manera de educar de la Compañía de Jesús y va a extenderse mucho a la Nueva España. En concreto, los oratorianos tendrán mucha influencia en México en el siglo XVIII y en concreto tendrán a finales del XVIII tendrán un centro administrativo en la Ciudad de México, lo que era un antiguo templo jesuita, cuando los jesuitas fueron expulsados, que será el templo de San José el Real. Y luego, por otro lado, el colegio más importante que ellos van a tener es el Colegio San Francisco de Sales, en San Miguel el Grande, hoy Miguel de Allende, en Guanajuato, donde, estará un importante educador que fue Juan Benito Díaz de Gamarra, que fue director de este centro y que impondrá un tipo de didáctica más, podríamos decir, más innovadora. En cuanto a los escolapios, la vida de escolapios estará más en España, ¿no? Se centrará más en España y en concreto veremos que sus puntos neurálgicos más importantes serán la Corona de Aragón. De hecho, van a tener unas fuertes luchas con los jesuitas. Los jesuitas no querrán que los escolapios pongan colegios ya secundarios porque los primeros colegios que ellos fundan son de letras, de primeras letras. Entonces, las aulas gramaticales estaban monopolizadas por los jesuitas y no van a querer hasta que, ya con Carlos III, pues ya van a empezar a tener más influencia y van a poder, ¿no?, dejar que escolapios tengan escuelas también gramaticales, ¿no?, donde se enseñe la gramática. Piensen también otra cosa, y es que los escolapios y los oratorianos van a estar muy cerca de las posiciones jansenistas de Port Royal, porque van a recibir la influencia francesa. Entonces va a haber como una especie de estructura política, religiosa y educativa, en la que vamos a ver que entre oratorianos, más bien en la zona Portugal y en la Nueva España, escolapios en la zona española, van a ir gestándose una suerte de frente común contra la Compañía de Jesús. Una alianza, unas veces abierta, otras veces sutil, por un lado, los reyes ilustrados, sus ministros, por supuesto, ilustrados, por otro lado, ciertos obispos ilustrados, y por otro lado, estas dos órdenes contra la supremacía jesuita. Esto va a ser a nivel político, pero a nivel educativo también vamos a ver cómo estos escolapios y oratorianos van a introducir una nueva forma de didáctica. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso mexicano, va a ser muy interesante la obra de Esteban de Orellana, que ha estudiado la doctora González Gallardo, que va a hablar después de mí, y que lo ha estudiado precisamente su tesis doctoral, y que ella desarrolló mucho
esta investigación en torno a la figura de Esteban de Orellana, que escribió una obra que se llama Instrucción de la Lengua Latina. Es un autor peruano, la escribe en Lima, pero va a tener una fuerte influencia esta obra precisamente en México. Y en concreto, en ese colegio San Francisco de Sales, por parte de ese Gamarra que les he dicho antes, por parte de los oratorianos. Lo que va a hacer Benito de Gamarra será cambiar ese método de Nebrija por esta obra de Orellana. Y van a decir usted, bueno, ¿y qué tiene esta obra de Orellana de relevante? Bueno, pues vamos a ver que su método didáctico, primero él cita justo a los jansenistas, a los que simpatizaban con Port Royal. Para empezar, Lancelot. Para seguir, Verney, que es precisamente el oratoriano que criticaba a toda la enseñanza jesuita. Royan, que fue el rector de la Sorbonne y que era jansenista. Muratori y Pluche, que era también otro autor francés jansenista. Y el método, ahora cambiamos la composición y ponemos la traducción. Ahora, lo que va a ser muy importante para Esteban de Orellana es la traducción. Y fíjense que precisamente cita también al mismo Verney, que va a ser uno de los que va a decir que también hay que implementar la traducción en la enseñanza del latín. Además, fíjense que en este otro texto dice el daño que causa la composición. ¿Cómo pues ha de componer latín quien no lo entiende? Es lo que dice Esteban de Orellana, ¿no? Cómo tenemos que cambiar el latín, es decir, la manera de enseñar latín, ya no tanta composición, no tanta fraseología, no tanta gramática, sino más traducción de textos clásicos directos. De hecho, fíjense que esta obra de Esteban de Orellana tuvo influencia en el método sólido, fácil y agradable de Joseph Pérez Calama, precisamente obispo de la ciudad ecuatoriana de Quito. Y él mismo también decía que el gran secreto para aprender bien la latinidad es mucha traducción y pocas reglas. Método porroyalista. Si se van dando cuenta, se va generando una estructura, por un lado didáctica, unida a la ideológica, política y religiosa, por parte de estos opuestos o enemigos de la compañía de Jesús. Y por último, va a ofrecer en esta obra de los lugares selectos, que va a escribir junto con, Esteban de Orellana va a escribir junto con la Instrucción de la Lengua Latina, toda una serie de autores clásicos que van a mostrar la riqueza de los textos que él quiere que se enseñen, ¿no? Claro, a ver, Esteban de Orellana tiene que ser cauto. Él no ataca directamente a los jesuitas, dice que les respeta muchísimo, pero que los padres jesuitas, con todo lo grandes que son, pero no están afrontando la enseñanza del latín bien. Están empezando con la composición cuando deberían empezar con la traducción y luego podrían dedicarse a la composición cuando el alumno ya tuviera una buena base del latín. ¿Qué pasa con los manuales escolapios en España? Por otro lado, pues los escolapios van a tener dos fases. Una primera, que va a ser la primera hasta el año, hasta prácticamente la expulsión de los jesuitas, va a tener una serie de gramáticas y manuales que van a seguir con cierta fidelidad un poco el método jesuita, más suave, no tan lleno de reglas. ¿Por qué? Porque, a ver, piense que los jesuitas seguían dominando todo y sobre todo dominaban a través de las aprobaciones que daban a los manuales. Entonces ellos censaban, y de hecho yo me he encontrado con censuras jesuitas por no seguir bien el arte de Juan Luis de la Cerda debidamente aplicado por los propios jesuitas, con lo cual tenían que ser los escolapios, pues bastante igual que el oratoriano o el filooratoriano Esteban de Orellana, tenían que ser cautos a la hora de intentar cambiar el método. A eso sí, cuando ya son expulsados o ya están cercanos de la expulsión, entonces ya sí, ya meten directamente el método porroyalista y ya empiezan a introducir ya sus modificaciones didácticas, ¿no? Una obra muy interesante de Escolapios va a ser la gramática de la lengua latina del padre Agustín de San Juan Bautista, que en realidad la escribió el padre Feliu, que fue uno de los escolapios más relevantes. Hubo dos, el padre Sío y el padre Feliu, que fueron los más importantes, ¿no? Por otro lado, en la Corona de Castilla van a utilizar, se va a escribir, el Calixto Hornero va a escribir el arte de gramática latina, que aquí de hecho tengo un ejemplar, está un poco destrozado, perdonen, pero es un ejemplar que, como pueden ver, es una gramática mucho más pequeñita, mucho más manejable, ya para empezar. ¿Qué sucede? Que mientras que los oratorianos llegan a Nueva España y son como la representación porroyalista en Nueva España, es decir, en México, en cambio, los escolapios son la representación porroyalista más bien en España, porque los escolapios no llegan
a Nueva España. Tardan en llegar, llegan en el siglo XX prácticamente. Sí, pues, sí llegaron los manuales, yo los he podido localizar, precisamente aquí tienen en Librunam, tienen en el catálogo de Fondo Antiguo, tienen varios manuales, y aquí tienen un manual del arte gramática que les he comentado, de precisamente de, este me parece que es de Calisto Hornero, no recuerdo bien, me parece que sí. El caso es que este manual, fíjense que es interesante porque en el prólogo dice, se va explicando cómo el decreto real del rey Felipe III establecía a Juan Luis de la Cerda precisamente como el autor oficial. Pero luego hace mucho hincapié, donde les he subrayado en rojo, pero a esta misma segunda razón nos fue preciso a ley de buenos vasallos abandonar el arte que Felipe III mandó usar, esto es, por obedecer como era debido el nuevo establecimiento que en razón de esto hizo nuestro católico monarca don Carlos III en su real cédula del 23 de junio de 1768, por la cual mandó que en toda España se enseñase la latinidad y retórica en lengua castellana y encargó a las audiencias y justicias respectivas a los diocesianos, universidades y superiores regulares el cumplimiento de esta ley y su exacta observancia y diligencia en extender el idioma general de la nación para su mayor armonía y enlace recíproco. Es decir, lo que va a hacer Carlos III es precisamente anular el decreto de Felipe III. Esto va a hacer que se cambie ya el modelo educativo. Justo aplica esta cédula real cuando ya ha expulsado a los jesuitas. Esto lo que muestra es un cambio totalmente de forma ya de llevar el gobierno y la educación de la nación, tanto de España como de los diferentes virreinatos. Los escolapios se dan cuenta de eso, empiezan a hacer manuales con esta, que además va mucho con su forma de dar clase, empiezan a hacer manuales a partir de esta cédula y escriben elementos de retórica, escriben un arte de lengua castellana y escriben estos gramáticas latinas ya con un nuevo método muy distinto. Como pueden ver, para empezar, los gramáticos que citan, por ejemplo, en esta gramática de lengua latina de San Juan Bautista, que en realidad la escribió el padre Feliu, pero la puso San Juan Bautista en honor de este otro gramático Escolapio, introducen a Simón Abril, Lancelot, Xopio, la Minerva, Justo, todos los autores por-royalistas. Se enseña, dice que será muy conveniente que al mismo tiempo que se ejerciten en esto lean al menos una vez las reglas en verso de la sintaxis, pero de una manera que vayan construyendo las oraciones de manera paulatina, no esa idea de composición que tenían los jesuitas tan abigarrada. Ciertamente los escolapios no son como los oratorianos, porque si se dan cuenta, Esteban de Orellana dijo que tenían que empezar traduciendo. Los escolapios en esto no son tan radicales. Dicen, sí está bien que compongan los niños latín, pero poco a poco. No de la manera que, claro, no dicen de la manera que hacen los jesuitas, pero la idea es esa, que vayan componiendo poco a poco y muy a la par de ir viendo los textos de los diferentes autores clásicos. De hecho, fíjense ahí que los primeros textos de los que habla, pues por ejemplo, las guerras de Salustio, los comentarios de César, Cornelio Nepote, Fedro, muchos de estos textos también lo empleaban los jesuitas, pero la manera que tienen la cuestión está en la metodología, no tanto los contenidos. La manera en que tienen de ir aplicándolo es más suave y muy unido con las traducciones. Fíjense que, por ejemplo, ellos también quieren evitar lo que les hablaba yo de la supletio. Por ejemplo, cuando dice, entre tanto, ejercítalos ya en componer latín, especialmente vertiendo algún libro de romance, dándoles a entender por este ejercicio la semejanza de ambas lenguas, que vayan comparándolas las dos, no que contamine una a la otra. Esa es la idea principal. De hecho, fíjense en otro de los textos, de las frases, dice, persuádase bien el maestro que antes es entender y construir un libro latino que formar y componer latín del romance. Esto es un ataque directo a ese fenómeno de la supletio, ¿no? Y más allá, pues fíjense en otro de los textos, dice, como en esta clase han de tomar más bien el conocimiento en latín por el gusto de la poesía, traducirán principalmente los poetas como las metamorfosis de Ovidio, ¿no? La importancia de la traducción va de la mano de la enseñanza del latín en dosis mucho más suaves,
en que pueden ir empezando a componer, pero de manera mucho más, podríamos decir, cauta, poco a poco, y por supuesto no contaminándose con el romance. Y además muy comparativo. De hecho, el último texto, que es muy interesante, ya con esto termino, dice: se unirá a la de estos autores la lección de los poetas castellanos, especialmente las de un mismo género de poesía, como a Garcilaso con Virgilio, a León con Horacio, a Ercilla con Lucano, a Lope de Vega y Villegas con Ovidio. Y luego van diciendo cómo diferentes autores de romanos, latinos, se deberían comparar con las traducciones clásicas al castellano de diferentes autores españoles del siglo de oro. Hace una suerte de literatura comparada al final. Es algo que me parece hermoso. Una literatura comparada entre autores clásicos latinos y autores españoles, ¿no? Claro, ese comparatismo ya les venía de ya el propio comparatismo porroyalista, que fue los primeros que empezaron a comparar las diferentes lenguas y con ello ya supondría más adelante comparar las diferentes literaturas. De esta manera podemos decir que llegados a este punto, tanto escolapios como oratorianos pues desarrollaron un tipo de didáctica que iba en consonancia con ese enfrentamiento político, ideológico, religioso que tuvieron las monarquías ilustradas a partir de, sobre todo, el caso de José I en Portugal y Carlos III en España, contra la Compañía de Jesús, donde ya el método jesuita pues ya no era, ya no se podía considerar un método funcional. Ya debía ser sustituido, pero es que no solo el método, sino ellos mismos, porque ellos suponían una suerte de educación paralela a lo que pretendían las monarquías, que era ya una educación nacional. Y con esto, pues, termino mi ponencia y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. Brillante tu presentación. Muchas gracias. Vamos a dar... ¿Quieres hablar, Javier? Un segundito. A decirle una cosa. Javier, es impresionante realmente la ponencia que acabas de hacer. Es que es muchísimas gracias, doctor. Unos distingos y unos acentos de las distintas órdenes que están ahí y que efectivamente yo me he ido siguiéndote y vamos, me ha dado una gran alegría la capacidad con la que has hecho eso tan difícil, porque realmente hay que moverse en un montón de textos para llegar a esas conclusiones. Y por otra parte quiero decirte que me ha emocionado el final de esa literatura comparada, porque como bien sabes hemos dedicado el congreso a Juan Alsina y a su mujer. Ajá. Sabes que Juan estuvo allí y Juan sí. Era ante todo eso justamente, un gran estudioso de la tradición clásica y de la literatura comparada, en la que ahí tienes, por ejemplo, la edición de Fray Luis de León y todo eso, que no hace falta que te lo diga. Pero va en la misma línea de lo que estabas. Enhorabuena por todo lo alto. Te lo digo. No, muchísimas gracias, doctor. Para mí es un honor que me dé esta enhorabuena. La verdad que estoy muy contento que me diga esto y la verdad que me siento profundamente agradecido. En serio.